Mi gente, aquí estamos con otro video y esta vez me quiero dirigir a los principiantes, ¿ok? A los que quieren comprar quizás sus primeras máquinas, quizás que tienen máquinas de cables, quieren dar un salto hacia las máquinas inalámbricas, pero no quieren gastar mucho. Quizás quieren empezar hoy en día, pero no quieren gastar mucho. No saben mucho lo que hay en este mundo, ¿no? De las herramientas, especialmente de las máquinas. Hoy les voy a aconsejar unas maquinitas que yo considero que son para principiantes, ¿ok? No solo para principiantes, pero si vas a empezar, son las que yo te voy a recomendar. Bajo mi experiencia, yo puedo decirte, mira, estas van a ser para el caso tuyo. Y como siempre digo, es lo que tú buscas, es tu comodidad, es tu presupuesto también. Son muchas cosas, muchos factores de tener en cuenta antes de comprar su primera máquina. Antes de comprar una máquina en general, no hay muchas cosas de tener en cuenta. No es lo mismo con lo que yo trabajo, lo que yo busco, mi comodidad, con lo que tú busques, tu presupuesto quizás o tu comodidad, ¿no? No es lo mismo. No todos tenemos ni la mano del mismo tamaño, imagínense. Tampoco vamos a tener la misma forma de trabajar, pues no todos buscamos lo mismo. Yo te voy a decir las características de algunas cosas, una pequeña comparación entre ellas y también pues cuál te puedo recomendar aparte de estas que están aquí si tienes un presupuesto más alto quizás. Ok, y aquí como ven tenemos el combo Meisho M10 con M11, KEMEI 1856 con KEMEI 2293 y el conjunto de las Sokani Clipper que me llegaron últimos, pero que los tengo aquí porque también los puedo recomendar. Y si hay alguna modificación que hacer aquí, también te lo voy a decir. ¿Qué modificación puedes hacer? Te lo voy a decir qué le puedes agregar o cambiar. Ahora, primeramente, con las que tengo más experiencia yo y con las que tengo más experiencia en general son las Meisho, ya la M10 que la M11, pero no solamente exactamente esas máquinas, ¿no? Sino que tengo experiencia con lo que son sus cuchillas, su motor, a la fuerza que tienen estas maquinitas, lo silenciosos que son y sus cuchillas delicadas que tienen, ¿no? También la palanquita, obviamente, son muchas cosas que yo ya tengo un poquito más de conocimiento en estas máquinas Meisho. Principalmente el clipper, siempre este aquí yo lo vi mejor que las Wall, siempre. Wall Magic Clip, le hice una comparación hace tiempo con estas aquí, también con la Senior creo. Pues digamos que hay cositas en las que esta es muchísimo mejor que en lo que sería Wall Magic Clip o Senior, como por ejemplo en la batería, por ejemplo, que le saca el doble a esas máquinas solo en la batería, en la palanquita también. O sea, las Wall no tienen clic. Ok, esta tiene 5 clics que funcionan de maravilla. Y si hay que darle un punto, pues me quedo con los clics. Por ejemplo, otra cosa que tienen de bueno es que las cuchillas no calientan, son muy suaves. En este caso tenemos cuchillas taper, ok, pero desde luego de que te voy a decir que le puedes agregar aquí. Otra cosa que tienen de bueno los materiales de construcción. Perfecto. Si esta máquina tenía un punto bajo, era solo, y eso por cuestión de acostumbrarse, era solo la ergonomía. Nada más. De ahí es un equipo que tú trabajas de lo más que bien, ok. Obviamente no tiene base de carga, ¿no? Pues bueno, pero luego de que les voy a decir algo. El Meisho M11 es una máquina que yo lo veo más como para limpiar, como para quitar peso en esta manera, que lo vaya a utilizar de esta manera, ¿no? Para marcar. No, pues yo lo veo más usable de esta manera por la ergonomía que le han dado. El cuerpito que es un poco ancho, no es digamos con una visual como esta, vean, bien delgada aquí, pues no, yo lo veo más como para gente que es, o sea, va a quitar peso y ya. Así que esto es muy bueno en cuanto a lo que es motor, a lo que es las cuchillas, sin materiales de construcción, es otro nivel. Meisho es otro nivel en eso. Ok, pasamos a las KEMEI 1856 y KEMEI 2293. ¿Qué tienen estas maquinitas de bueno? Pues, bueno, primero que todo, el precio. Por cierto, las Meisho las puedes encontrar. No, el precio se los voy a decir después. Ya el precio aquí es bueno, ok. Pero, por ejemplo, respecto a las otras KEMEI que hemos visto, la palanquita de aquí tiene 5 posiciones. O sea, tiene 5 posiciones. Ok, están bien. Este tipo de palanca, estas palanquitas que son así, que ya son algunas que vienen así, como lo es 0001, 001 de la VGR, como lo es las nuevas máquinas que están saliendo de WMAX, que prácticamente son las mismas que estas, no las palanquitas que ya seguramente, sé que esta no es la primera que están viendo, ok, estas que son así, que ya por el tornillo quizás lo reconocen rápido. Pues bueno, estas se van aflojando cada vez que las vas utilizando más, y eso pues es bueno, no más las utilizan, más se hacen mejor, ok. Ok, pero son 5 posiciones. Lo repito porque respecto a las KEMEI que vienen dándose por ahí, o tienen 4 posiciones o la palanquita viene fea. Tiene una pantallita aquí donde te muestra el porcentaje de la batería. Tiene también las cuchillas híbridas que, punto bueno, no calientan. Es silenciosa, esta máquina supera los 7500 RPM fácilmente. Los materiales no están mal. Los materiales no están mal, no es que sobresalen tampoco, pero no están para nada mal. Y pues bueno,
el precio es muy bajo, ese es su punto fuerte. Vamos por la Kemei 2293 y una máquina que esta es una actualización de la 2299. ¿Y qué tiene de bueno esta máquina? Bueno, prácticamente respecto a la 2299 tiene de bueno casi todo, ¿ok? Dejaron ergonomía, bueno, ya este video ya está hecho ahí, pueden ir a verlo de esta de aquí con la 2299. Y es que el botón de encender es bueno, tiene pantallita, materiales buenísimos porque son de metal. La cuchilla que trae no es mala, pero la puedes hacer algo mejor, así como yo hice aquí, vean. Ok, que les coloqué las cuchillas de la Yukai Pro y están a un 0, pero que dan es miedo. Ok, tienen un 0 demasiado bueno. Y digamos, ventajas sobre esta máquina respecto a por ejemplo, una Meisho M11, pues como dije primero, la visual que tiene se ve muchísimo mejor. Marca bien, con esta cuchilla marca bien. Con las que trae de fábrica también marcan, pero ese plus que se le da son las Yukai Pro como lo tengo aquí. Lo especifico ahora pues porque las tengo colocadas aquí y lo ven de entrada, no lo estaban ya viendo aquí, ¿ok? Esta es buenísima opción también por el precio. Acá la Sokani que traje por último, estas máquinas lo que tienen más fuerte es los materiales de construcción. Ok, con los materiales de construcción no es que hago el corte, pero es algo que te va a durar con el tiempo. Las cuchillas no están mal, esta cuchilla no sé cómo, miren, les voy a enseñar el cero que tiene, vamos a ver si se ve bien. Es que como todas dos son de color negro quizás no se logra apreciar bien, pero tienen un cero que da es miedo. O sea, no, perdón, bajan a ras que da es miedo, pero el cero no está tanto que digamos, ok. No está tan a cero como yo quisiera, aún así bajan bastante a ras, bajan más a ras que una M11 y estas de aquí. Lo bueno es que no se encajan en los poros para nada, o sea, puedes ir con más confianza. Quizás por la fuerza puedes ir un poquito más despacio, pero en cortar corta y baja bien a ras. Eso es lo que no sé cómo explicarlo quizás, pero baja bastante a ras. Y el clipper, pues bueno, estas dos cosas son ergonomías Babyliss, como ya lo he repetido muchas veces. Son exactamente el mismo cuerpo Babyliss, lo único que tienen de Babyliss es el motor y las cuchillas. ¿Qué es las cuchillas? O sea, voy a trabajar tranquilamente con las que están aquí. Si hay una modificación que le hiciera a estas máquinas que la cambiaría, ya se imaginan, se las voy a decir después. Ahora vamos a ver primeramente, entre estas máquinas, si yo me quedaría con una, puedo decirlo, me quedo con la Kemei. Ok, ¿por qué no me quedo con la Meisho M11? Pues porque aquí tengo un poquito más de fuerza que la M11. Vamos a encenderla. Silenciosísima la M10. La Kemei 1856. Que vean, supera los 7000 RPM y sin embargo sigue siendo silenciosa. Ya ven la diferencia, o sea, de aquí llega creo máximo a los 7000. Ok, esta acá tiene como 6000 RPM, pero de cortar corta. Okay, yo siempre digo, no es solo motor, no es todo el motor. Ok, las cuchillas también tienen mucho que ver y estas cuchillas cortan bien. Y ven cómo esta es un poquito más ruidosa, o sea, no es ruidosa, respecto a las de acá es un poquito más ruidosa, pero llega a los 6000 RPM. Y eso pues, entienden, ustedes dirán, no me sirve esa máquina. No. Eso es lo que yo digo, no se dejen de llevar simplemente por RPM. Bueno, aquí tengo un poquito más de fuerza que la Meisho M10, un poquito más de peso se los lleva. Ok, las cuchillas también son buenas, por cierto. Ok, las cuchillas de aquí y de la M10 son un poquito mejores que las de acá, pero de todas maneras sí cortan las de acá. O sea, es que no quiero como que atacar mucho a una, decir que no, esto no vale, esto no sirve, no, ¿por qué sirve? Fueron hechas para un trabajo profesional, ¿ok? Por eso es que no quiero dar a una, como decir, darle a una 2 de punto y a la otra 10, ¿ok? Están más o menos todas por ahí. La modificación que le puedes hacer a la M10 es la cuchilla, poner las cuchillas nuevas, las híbridas de siempre la Meisho, quizás las nuevas V-Power, la versión estándar, pero claro, esas son taper, o directamente la cuchilla, la Fei, la híbrida, la misma de Meisho, que cortan muy bien. Hay una pequeña diferencia en los dientes de la V-Power con las normales de Meisho. Y al Meisho M11 le puedes colocar aquí, ¿cuál elijo de los dos? Aquí elijo los dos porque uno me puede servir para limpiar y uno para marcar. Esa es la diferencia, ¿no? En cuanto a las cuchillas, aquí le puedes colocar las cuchillas GTX de la Meisho siempre. Le puedes colocar aquí la GTX, estas cuchillas se pueden regular fácilmente a cero. Haz cuenta que a estas dos le puedes comprar directamente el combo, así ya no vas a modificar nada. Le puedes comprar directamente el combo Meisho mismo que se llama, no sé, pero les voy a dejar el link, a ver si les dejo una foto por aquí. Y directamente ya vienen con cuchillas nuevas. A estas que están acá, las cuchillas tienes que dejárselas a las que llegan porque estas trabajan muy bien. Y a la de acá, pues como viste, la Yukai Pro,
le van a hacer un excelente trabajo aquí para marcar más que todo. En cuanto a la modificación que le puedes hacer, y esto parece una locura, pero si a estas maquinitas tú le cambias el motor por un motor sin escobillas de Babyliss que venden en AliExpress, o sea, eso te va a ir de locura. Yo tengo una de motor sin escobillas aquí y quisiera hacerle esa modificación, ¿ok? Para que tenga ese plus, esa fuerza. De todas maneras, el motorcito está costando alrededor de 6 euros. O sea, es increíble que la modificación. Nunca le he hecho una modificación a un motorcito, a una máquina, ¿no? Y podría ser esa mi primera modificación. Colocarles motor sin escobillas a estas máquinas para ver si con esa inversión, que no es tanta, vean, cuestan menos que la cuchilla, las máquinas cambiarían por completo. Porque como dije, es premium. Los materiales son premium aquí. Si yo me quedaría con algo aquí, es con esto. Vean, les voy a decir. Puede ser aquí, pero si no tienes confianza con este trimmer de aquí, puede ser así, ¿ok? Me quedaría con eso. Si quisieras agregarle esta máquina, no pondría exactamente esta, pondría una R77F aquí al lado. Vamos suave, vamos diciéndole los puntos poco a poco. ¿Okay? Podría tener esto y al lado una R77F. Si tu presupuesto, si tú no tienes problemas de presupuesto, mira, te voy a decir otra cosa. Si tú no tienes problemas de presupuesto, esta es la opción, ¿ok? Porque esta de aquí, lo bueno que tiene es que tiene 13 watts de potencia, los RPM son 7000, los materiales premium, las cuchillas buenísimas. Estas son las cuchillas que decía que le puedes colocar a la M10, ¿okay? La palanca de lujo, ¿ok? Y pues yo creo que con la base de carga es el plus que le hacía falta a toda máquina Made Show. Es un maquinón, ¿ok? Si tienes para invertir un poquito más. Esta también yo la puedo recomendar para principiantes, ¿ok? Porque es suave. Es suave y silencioso. Corta como no tienes idea también. O sea, no porque no suene tan duro, porque no tiene un motor vectorial, no, corta bien. Y la M9, como ven aquí, con base de carga y todo. Este trimmer, si fuera por mí, no lo recomendaría para iniciar, porque la cuchilla como quiera puede jugarte en contra, ¿ok? Estas ya están marcando mucho mejor que las normales, ¿no? Que estas que ven aquí. Okay, esta GTX está marcando mucho mejor. Esta sí va cortando. Okay. Lo que me gusta también de estas cuchillas es que suena cuando va agarrando el pelo. Se escucha cuando va agarrando el pelo y también cuando vas marcando. Y con la base de carga es un plus. Yo las he llegado a ver a 120 euros las dos. Esto es una ganga. 120 euros las dos es una ganga. Agrégale por ahí 35, 40 euros más y ya tienes la shaver también, donde vas a tener un combo, pero brutal, completo y sencillo. Ahora que si buscabas algo para principiantes, pero con base de carga, yo creo que todavía esta puede ser una buena opción. Si es que no trae problemas en la palanquita, también está la de la WMAR. Yo creo que la WMAR ya le ha modificado eso de la palanquita para que funcione mejor. Si es que no quieres usarlo con 4 posiciones, simplemente le quitas los clics y asunto solucionado, ¿ok? Pero esta trae base de carga y a pesar de que la batería dura muchísimo y también demora bastantísimo en cargar, miren esto. Es una locura esto, tiene un clic, no sé por qué. O sea, cada vez que la voy a hacer, vean, ya no tiene clic. Es una locura esto, la verdad que esta máquina de aquí siempre, esa palanca fue un desastre. Por eso es que en mi unidad, y yo sé que no soy solo yo, a muchísimas personas les pasó, por eso es que yo lo hablo como que fuera algo general, porque fue a muchas personas que les pasó. Hoy en día la gente dice, no, mi palanca me vino bien. Bueno, pues tu unidad te tocó bien y menos mal, pero a muchas personas le tocó como a mí me tocó. Por eso es que un video donde yo le modifiqué esta palanquita, le coloqué la de esta Made Show M10 y la gente, o sea, hoy en día sigue viendo bastante ese video, ¿no? Porque le interesa. Y si le interesa es porque tenías ese problema. Y esto para iniciar pues está muy bien todavía. Está muy bien. Si la has comprado recién ahora para trabajar, sácale el jugo que todavía está bien. Una de las mejores opciones que yo creo que para iniciar, y no solo para iniciar, sino para un intermedio también que quiera una máquina todoterreno para trabajar y completa, yo creo que hubiese sido esta, pero si la tuvieran disponible en AliExpress. Porque yo no sé si estará disponible o no. En la base de carga es exactamente una Watt. Esta tiene bastante peso, tiene bastante peso. Yo creo que pesa más que la máquina esta base de carga. Ok, esta máquina tiene algo importante. Vean, la cuchilla interna es una cuchilla microdentada. Ok, no sé si se logra ver bien. Tiene una cuchilla microdentada. Y la superior, vean esta cuchilla híbrida pero sin recubrimiento. Ok, ¿a qué me refiero que es sin recubrimiento? Que no es en DLC como esta que está aquí y no es cubierta, digamos, creo que es teflón que usan Made Show, ¿ok? Que para que no se caliente, para que sea más suave en la piel y pues bueno, esta no tiene ninguna clase de recubrimiento y por ende
va a llevar a cortar un poquito más, ¿ok? Van a agarrar el cabello un poquito más sin miedo, ¿ok? Por eso es que hay algunas cuchillas que son para marcar que las están haciendo así, acero puro, ¿ok? Y esta máquina pues ergonomía Wahl, a pesar que parece que fuera un poquito más gordita que la Wahl, pero es ergonomía Wahl, vean, es exactamente toda la Wahl hasta la base de carga. Y esta tiene fuerza, supera los 7000 también y silenciosa, ¿ok? Es silenciosa. Estas son lo que le faltaría a Wahl, tener este motor silencioso, con fuerza más o menos. Y pues yo creo que esta máquina, si es que se llega a encontrar en AliExpress un día, mi gente, esto podría ser una buena opción, ok. Espero que la pongan. No sé si ya estará disponible. De momento eso que tienen solo la ZSZ, esas de colores celeste, roja, amarilla, gris, tienen solo esas, ¿no? Pero aquí por ejemplo tenemos palanca libre. Okay, y también una buena apertura, creo yo, de la palanca. Que es interesante este clipper, es muy interesante y con base de carga. Yo creo que esto sí saldrá, no saldrá, saldrá entre los 40 y 50, no en AliExpress, que no sé por qué no lo han tirado todavía en AliExpress, no lo sé. Esta sería una buenísima opción. Cuando salga, en cuanto esté disponible esta máquina o quizás un proyecto así, gente, vayan sin miedo porque la máquina responde. Pero lo principal que yo voy a recomendar es esto, ¿ok? ¿Para quién van dirigidas estas máquinas? Para cualquiera. Para cualquiera porque, o sea, no es que este es para ti, este es para el otro. Aquí los motores son rotativos en todas 3 máquinas, en todas 6, mejor dicho, ¿no? Porque los trimmers también funcionan igual. Los precios, aquí están, estos precios son, yo creo que las dos juntas están como en 50-60 en esa versión roja que les digo, con las cuchillas nuevas, que es un precio perfecto y también cosas muy buenas vas a obtener por ese precio. Otra cosa que está aquí, cierto que aquí dicen 7 watts de potencia. En ambas 7 watts de potencia. Algunos me han preguntado que hay una que tiene 6.5. No lo sé, no sé ni por qué. Yo creo que cosas falsas de estas Meisho no existen, como algunas que han hecho ver, simplemente porque tienen 6.5 watts de potencia. Dicen que es falsa. Eso no es verdad absolutamente para nada. Hay otras máquinas por ahí que tienen 6.5 watts y las están dando comparándolas con una JRL que tiene 11, con una Meisho M8F que tiene 13, y pues hay unas maquinitas por ahí que tienen 6.5 menos que estas, y pues las están dando como el top de los premium, de lo que más hay, ¿entienden? Que no quiero nombrar la marca. Estas de acá tienen un precio de alrededor de 20 euros, pero la WMAR también tiene otros colores, así que puedes ir a ver por ahí, ¿no? Que también acaba de sacar una máquina buenísima en cuanto a colores y funcional. Yo creo que es igual que esta, pero el precio está igual que esta y eso me dejó sorprendido, que se le mueve el cabezal de atrás para adelante, y esa puede ser también recomendable. Se encuentra hasta 24 euros de la WMAR con caja, está excelente ese precio. También la 2293 se encuentra por alrededor de máximo 20 euros creo, y me parece genial porque ya esta es un poquito premium respecto a la 2299. De todas maneras, algo que me deja curioso es que nadie se ha montado en este proyecto, ¿ok? Nadie se ha montado en este proyecto de la Kemei, y yo creo que está pues muy bueno, pero yo sé que saldrá, alguien saldrá. Quizás porque no han visto muchas ventas como las demás, pero alguien saldrá a montarse aquí en este proyecto. Por el lado de acá están a 35 euros, creo, las dos juntas, 35 o 40 con caja. Está muy bien. Este de aquí, como vuelvo y repito, los materiales es lo que sobresale aquí. Si pudiera hacerle la modificación de los motores a esta máquina, ya tendría un maquinón, pero un maquinón mejor que las de acá. Todas 6 son consideradas para mí muy buenas para iniciar. Ven que yo no les estoy trayendo aquí la 001, no estoy trayendo aquí la 003, las otras por ahí muy fuertes, donde puedan ser que tengan cuchillas que lastiman, o pues bueno, o los precios que sean demasiado elevados. No. Hay que ser justos y hay niveles en cuanto a aprendizaje, ¿no? Tienes que tener práctica para pasarte a unas maquinitas con mucha fuerza, creo yo, con otras cuchillas que quizás no las puedes controlar todavía tú. Pues yo creo que las opciones mejores que hay ahorita son estas, bajo mi experiencia, ¿no? Si tú vas a empezar y ya comienzas porque quieres un motor Vector, quiero eso, a como el lugar, este video no es para ti, te lo digo así. Este video no es para ti. No es el motor Vector lo que te va a hacer a ti peluquero, eres tú que vas a tener un control total después de tener práctica, ¿okay? Y eso es lo que te va a llevar a usar después un motor con tanta fuerza. Eso es todo, mi gente. Eso es, tengo que ser claro, ¿no? A mí, yo no estoy ahí que para que veas mi video te voy a recomendar solo los motores fuertes o cosas así. No. Hay principiantes, necesitan agarrar sus primeras máquinas, y opciones como estas son las que te van a venir bien. Si quieres meter en vez de la M10 la R77F, es perfecto, ¿eh? Así que, mi gente, link en la descripción de todos los que les he hablado más o menos aquí, ¿ok? Como siempre, nos vemos en otro video.